Hola a todos y bienvenidos a un video más de Misterios Resueltos. Aquí analizo saga por saga los misterios que se plantearon en el pasado y que en el presente ya tienen una respuesta. Hace mucho que no hacía un video de esta sección, y eso se debía a que realmente no había muchos misterios de Thriller Bark que tuvieran respuesta, pero eso cambió recientemente y ahora sí hay bastantes cosas que platicar. Por lo tanto, es hora de analizar uno a uno todos los secretos que Oda escondió en esta parte de la historia y que ya han sido revelados. Por supuesto, voy a tener que hablar de información que no ha aparecido en el anime, así que quienes no vayan al corriente con el manga, pausen el video aquí si lo desean. Empezamos con el capítulo 444 del manga, publicado en el año 2007, en donde Franky presenta por primera vez el Soldier Dog System. En ese momento apenas había creado algunos vehículos como el Shark Submerge y el Mini Merry, y él dice que el cuarto canal sigue vacío, y tal vez le coloque algunas armas en el futuro. Pero la sorpresa sería más grande, pues en el capítulo 635 del manga, 4 años después, en el 2011, vemos lo que terminó habitando el canal 4, una motocicleta llamada Kurosai FRU4, la cual a su vez sería parte de una sorpresa todavía más grande. En el capítulo 448 vemos por primera vez al zombie del samurái Ryuma. Oda aclaró en su momento que este personaje era el mismo que protagoniza el one shot Monsters, publicado 2 años antes del primer capítulo del manga de One Piece. Así que realmente sí que sabíamos quién era Ryuma. Pero ¿cómo es que Moria obtuvo su cuerpo y su espada Shusui? En el capítulo 635 durante el arco de Pon Hazard, 6 años después, Kinemon nos explica que fue todo un evento trágico, el día que la tumba de Ryuma en Wano, considerado un héroe nacional, fue vaciada. En el capítulo 450 aparecen los General Zombies, personajes importantes y muy poderosos del pasado. Y desde ese momento surgieron teorías sobre quiénes podrán ser. Y todavía hay muchos de los que no tenemos idea, pero el capítulo 1096 del año 2023 nos enseñó que algunos de ellos fueron parte de la tripulación de los piratas Rocks, idea que llevaba especulándose desde hace bastante tiempo ya. Y la razón, por supuesto, era el Capitán John, quien debutó de nombre en el capítulo 451, luego de que en el año 2019, capítulo 957, Sengoku nos revelara que John fue parte de la tripulación del infame Rox Dicebek, fue que empezaron las teorías de que tal vez otros General Zombies también lo fueron, cosa que resultó ser verdad. Y bueno, la apariencia de John en vida la pudimos ver hasta el capítulo 1096. En el capítulo 456 Moria menciona muy brevemente que si hubiera tenido zombies poderosos a su disposición en aquel momento en el Nuevo Mundo, Kaido no lo habría podido derrotar. Aunque seguimos sin conocer los detalles de esa pelea, esta se nos mencionó 13 años después, en el capítulo 969, cuando nos enteramos que el encuentro sucedió en Ringo, en Wano, durante el segundo año del regreso de Oden. Y de hecho también aprendemos que Moria aprovechó su visita al país de los samurái para profanar la tumba de Ryuma. En el capítulo 464 Sanji está muy enojado, pues Absalom comió la fruta del diablo de sus sueños, la que confiere el poder de invisibilidad. Menciona que supo de ella en la enciclopedia de las frutas del diablo que leyó cuando era un niño. ¿Cómo es que Sanji tuvo acceso a ella? En el año 2016, capítulo 840, mientras aprendíamos del pasado de Sanji como miembro de la familia Vinsmoke, vemos que tenía el pasatiempo de leer, y en una escena está leyendo el libro de Nolan del Mentiroso, y a un lado está la enciclopedia de las frutas del diablo. En el capítulo 472, a manera de broma, tenemos el primer docking en la historia de One Piece. Zoro, Sanji, Chopper, Usopp y Franky se unen para formar un guerrero robot, aunque Robin se niega a hacerlo. 4 años después, en el capítulo 636 durante la saga de la isla Gyojin, el sueño se volvería realidad. Luego de anunciar el docking entre el Kurosai FRU4 y el Brachio Tank, se forma el Franky Shogun. Aunque debo decir que el concepto original involucraba el ensamblaje de 6 partes. ¿Será que aún falta por ver la versión final del Shogun? Este video no habría sido posible sin la gran ola de datos que nos trajo el flashback de Kuma. Y en el capítulo 473 él aparece en Thriller Bark y mencionan que es uno de los Shichibukai, el tirano Bartholomew Kuma, uno de los más crueles en el mar. Era un misterio, ¿qué fue lo que hizo para ser apodado así? Y pasaron 16 años hasta el capítulo 1099, para darnos cuenta que todo fue una propaganda del resentido rey Bekori de Sorbet, quien luego de ser expulsado del país por Kuma, debido a su autoritarismo y prácticas injustas, movió influencias para inclinar la balanza de la opinión pública a su favor. En ese mismo capítulo, Kuma le pregunta a Perona
que si escogiera un lugar para sus vacaciones, ¿cuál sería? Esto para después enviarla a un sitio que más tarde sabríamos que fue la isla Kuraigana. La tendencia de Kuma a preguntar esto, al parecer comenzó con Bonnie, pues vimos en una escena del capítulo 1098 que le hace esta misma pregunta a ella, a lo que responde que le gustaría ir a una isla del cielo, que es algo que leyó en un libro, el cual además resultó ser la Biblia que Kuma siempre lleva consigo. Y hablando de hábitos de personajes, Lola se nos presenta en el capítulo 476 y lo primero que hace es pedirle matrimonio a Luffy, a lo que él se niega, siendo el intento número 4444. Esto es un guiño a la risa de Luffy, shi, en donde el 4 en japonés se puede pronunciar shi. La razón de que Lola siempre le pida matrimonio a los hombres que conoce no solo es algo cómico. En el capítulo 848 del año 2016 vemos el momento en donde ella escapa de Totoland, pues se rehusó a casarse con el príncipe Loki de Elbaf, bajo órdenes de su madre. Ella le dice a su hermana Pudding antes de irse que se encargará de casarse con quien ella desee. Y al final de todo, Lola termina casándose con Gotti de los piratas Firetank, en donde su hermana gemela Chiffon es la esposa del capitán Capone Bege. En el capítulo 484, el primero del año 2008, Kuma menciona que comió la Nikyu Nikyu no Mi, y el momento exacto en el que eso sucede pudimos verlo 15 años después, en el capítulo 1096, donde en plena batalla de God Valley, Kuma se apresura a consumir la fruta con la cual pudo rescatar una gran cantidad de víctimas del torcido juego de los dragones celestiales. En ese mismo capítulo tenemos un presagio muy curioso, una de esas cosas que hacen que uno admire el estilo narrativo de Eiichiro Oda. Luego de escuchar que Kuma es un hombre almohadilla, los sombreros de paja lo ven como algo tierno. Dicen que eso suena muy gentil y tierno. Entonces Franky dice que tal vez él sea una persona compasiva. Y aunque Kuma no mostró ese lado durante esta parte de la historia, los sombreros de paja tenían toda la razón. A lo largo de todo el flashback del personaje aprendimos que sí, Kuma es una de las personas más nobles que han aparecido en toda la historia de One Piece. Vaya presagio soltó Oda aquí, esta pequeña escena ahora guarda mucho significado. Y dicho sea de paso, el gato que Robin imagina cuando se habla de la Nikyu Nikyu no Mi se parece mucho al que imaginó Ginny cuando describió la fruta durante el incidente de God Valley. En el capítulo 485 Kuma menciona que él es un pacifista, un arma incompleta desarrollada por el gobierno. Tanto la razón del nombre pacifista como el por qué Kuma dijo que era un arma incompleta se nos revela entre los capítulos 1099 y 1100. Pacifista es el nombre que recibe porque Vegapunk, el creador del proyecto, percibe a Kuma como una persona realmente noble, y ambos piensan en estas armas no como agentes de destrucción y dominación, sino como una forma de combatir a la gente mala del mundo. Además, Kuma dice que es un arma incompleta porque aún quedaba por llevarse a cabo el paso final, eliminar su personalidad por completo. Me parece sorprendente cómo hasta en los pequeños detalles el flashback de Kuma encaja perfectamente con todas las escenas del pasado, aún y cuando fueron publicadas hace más de una década. En ese mismo capítulo vemos la silueta de Vegapunk, quien en palabras de Kuma es un hombre adelantado 500 años a su época. No fue sino hasta el año 2022, 14 años después, que por fin conocimos al Dr. Vegapunk, y entendimos el por qué Kuma pensaba esto, pues la isla de Egghead es verdaderamente una ciudad del futuro. Seguimos en el capítulo 485 donde Kuma habla consigo mismo y dice que Luffy consiguió buenos nakamas. Luego dice: no esperaba menos, después de todo, él es tu hijo, Dragon. La relación entre Kuma y el líder de los revolucionarios se revela primeramente en el capítulo 591 del manga, 2 años después, cuando vemos la escena en Shabondi donde Kuma le dice a Rayleigh que él es uno de los líderes del ejército revolucionario. Pero el misterio no estaba completo aún. ¿Cómo sabía que Luffy era hijo de Dragon cuando ni siquiera Ivankov u otros revolucionarios tenían conocimiento de eso? Todos esos detalles los vimos en el flashback de Kuma del año 2023, incluido el momento preciso en el que él se enteró del hijo de Dragon. Fue durante su visita al reino Goa que notó no solamente que Dragon conocía bien la isla, sino que además se escabullía para ver desde lejos a cierto chico de una villa a las afueras del reino. Dragon expresa que quiere mantener eso en secreto, pues un hijo es la mayor debilidad de su padre, por lo que Kuma respeta la decisión, manteniendo el dato oculto incluso ante Ivankov, gran amigo de ambos. Y en el capítulo 489, Lola le entrega una vibrecard a Nami y le dice que ésta apunta hacia su madre, quien es una figura importante en el Nuevo Mundo que seguramente les ayudará si mencionan que ella los envió.
Más tarde en el arco de Whole Cake, en el año 2016, supimos que este personaje era la Yonko Big Mom y que Lola no podía estar más alejada de la realidad, pues su madre la odiaba por haber arruinado su plan de establecer vínculos con Elbaf. Aunque el regalo de Lola no fue tan inútil, pues Nami usó múltiples veces esa Vibre Card para controlar a los homies, pues parte de la esencia de Big Mom residía en ese misterioso papel. Fue gracias a él que King Baum fue un aliado de Luffy y compañía en buena parte del arco. Y con esto termina este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Aún quedan muchos misterios sin resolver de Thriller Bark, pero bueno, ahora sabemos mucho más sobre esta parte de la historia que antes. Déjame todas tus teorías como siempre en los comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho para más videos de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal, a López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kev06, Bolat 24, Yof Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, Reguve2, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Oseb de Yolide, Gonsilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Vaca Banana, Léeme la Mente, Benjamín Bustos, Fra98, Sincro GR, Fiorella Paulini, Omanuel Humano, Mr. Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño, Netamita, Dago del Sol, Día de Pescasur, Jack Gamer, Jorge Scammer, Teru Shinomiya, Gerhard Ditich, Oliver Salinas y Alejo. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.